Buenas tardes, profesor. Vamos a empezar con la práctica 6. En este se tiene como carga para un motor de corriente directa un péndulo robot. Se tiene que establecer primero el diseño del péndulo, donde es una barra, se establece su peso, su inercia y se establecen los puntos de giro para poder realizar la simulación, teniendo también como entrada del torque para este bloque un motor de corriente con los parámetros que se establecen en la práctica. Para realizar el control se necesita una ecuación donde se establecen los parámetros y un control proporcional derivativo con salida en torque. Además de ello, se tiene que hacer para realizar la alimentación del motor un mapeo por voltaje del propio torque salido del control. Paralelo a ello tenemos la planta del modelo matemático como teta 2 puntos para su salida y describiendo el comportamiento del sistema, aplicando el mismo control por par. La simulación resultante sería el péndulo con un punto de giro en la parte superior, llevándolo a la posición de pi medios. Y empleando una función de MATLAB para la simulación, se tiene esta figura realizando el mismo comportamiento. La salida resultante sería la línea amarilla como la posición deseada de pi medios, la línea rosa como la posición que va adquiriendo la planta modelada y la simulación con bloques del sistema como la línea 100, estableciendo una similitud muy próxima ya a 3 segundos. Para la práctica 7 se establece un control PID de velocidad igual para un motor de corriente directa. Se establece un torque mínimo y para el diseño del controlador se tiene una entrada de la velocidad, se establecen sus parámetros y se realiza el control PID estableciendo la ecuación como salida de voltaje. Se utilizan los bloques de Simulink para realizar la simulación y estableciendo una velocidad resultante de 2 radianes por segundo. Como salidas observables tenemos la velocidad y la corriente de armadura. También se puede analizar la tensión de salida. En la tensión de salida se tiene una tensión que aproxima los 90 volts y un pico que se establece en el inicio. También se observa la corriente y su salida en la velocidad, llegando al punto deseado. Para la práctica número 8 se tiene que establecer un control PD para un motor DC, aplicando el control de velocidad en un seguimiento de trayectoria. Se emplea un polinomio de tercer grado para poder realizar la trayectoria, en la cual se definen sus parámetros en esta ecuación. Teniendo la entrada para el controlador de las posiciones deseadas de velocidad, estableciendo sus parámetros y aplicando el mismo control por voltaje. A diferencia del anterior, se establecen su control, su ganancia proporcional y su ganancia derivativa. Las salidas resultantes de velocidad se pueden observar siguiendo la trayectoria como posición final de 2 radianes por segundo. Para la velocidad se puede observar el voltaje del propio sistema, donde se establece el mismo comportamiento, y la corriente de armadura, llegando a los 100 mA. Para la práctica número 9 se tiene que establecer un observador para el propio motor,
observando la velocidad. Teniendo una alimentación de 10 volts para la entrada, se modela el motor, estableciendo sus parámetros y las matrices A, B y C. También se establece la salida como la matriz de la derivada de la velocidad y la derivada de la corriente. El observador se encarga de obtener una de esas salidas y mediante un modelo matemático de la propia planta se establecen unas ganancias para realizar la observabilidad del sistema. Las mismas matrices con una ganancia de observación establecida mediante el sistema que se vio en clase. Teniendo como observación del sistema la corriente del motor y observando la velocidad de salida. Aquí se tiene la velocidad de salida de la planta y la velocidad resultante del observador, ya aplicando las ganancias. Mediante el mismo principio se establece la misma alimentación para el motor del bloque de Simulink y el observador de corriente, observando la corriente de armadura del motor y obteniendo la salida. Observando el mismo comportamiento que en el modelo matemático, se tiene la salida del propio motor y la salida observada del sistema. Para la práctica 10 se establece el mismo sistema de la práctica 7, aplicando un observador. En esta práctica se tiene el mismo control PID para el mismo motor. En esta ocasión se aplica una velocidad deseada de 100 radianes por segundo. Y el observador es el mismo que en el anterior, un observador de corriente. Como salida se obtiene su velocidad. En la velocidad resultante se tiene un comportamiento muy cercano al real, teniendo el comportamiento real en la línea rosa y el comportamiento observado de velocidad en la línea 100, asemejándose mucho al deseado. Para la práctica número 11 se tiene también el control PD aplicado en la práctica 8 del seguimiento de trayectoria. A diferencia de esa, se tiene un observador de corriente donde se tiene la salida de alimentación para el control y se puede observar los mismos parámetros que en el controlador pasado, teniendo el mismo control por voltaje y las ganancias proporcional y derivativa. Aquí se puede observar el comportamiento de la trayectoria deseada, la trayectoria real del propio motor y la observada. Para la práctica 12 se tiene el mismo sistema de la práctica 10, donde se aplica un control PID y un observador de corriente, teniendo los parámetros del mismo motor. A diferencia de esa, se tiene un control aplicándose a un pulso de PWM y un puente H para realizar su control. Se establece una salida de alimentación del puente H de 12 volts y un PWM de amplitud de 5, donde se analiza su diferencia como el 100% del PWM a 10 volts de salida del control. El control sigue siendo un control por voltaje, aplicando el mismo criterio. En las salidas se puede observar el voltaje con un pico a 120 aproximado
la salida del PWM, recortando ese pico a una salida máxima de 12 volts, y el comportamiento de la salida teniendo las mismas características que se esperaban. Para la práctica 13 se tiene que realizar la práctica 6, donde se tiene el péndulo como carga para un motor de corriente directa. En este, a diferencia de ese, se tiene que aplicar un control por PWM y además seguir una trayectoria de posición. En esta práctica también se puede observar que tiene en paralelo su planta con su control, para poder observar la simulación en la figura. El observador, a diferencia del anterior, no permite ser de corriente, ya que en ese se establece una carga igual a cero. Para esto se tiene que establecer mediante la linealización del sistema del péndulo. Debido a ello, no se puede obtener una observabilidad de la corriente, ya que su matriz de observación no es de rango completo, por lo que se recurre a realizar la observación de velocidad del sistema y de ahí obtener las salidas de posición y las salidas de velocidad del propio sistema observado. Ya con eso se realiza el control, el mapeo y la etapa del PWM con el puente H. En la trayectoria se tiene un polinomio de tercer grado aplicado a la posición mediante esta ecuación, su derivada, que sería la velocidad, y su segunda derivada, que sería la aceleración del propio sistema. Se puede observar en la figura que, como es el mismo modelo, se tiene el mismo brazo, una barra rectangular. En este se puede observar la trayectoria siguiendo una posición final de pi medios. La salida de voltaje del controlador se tiene siguiendo el propio polinomio de tercer grado para la posición. Y observando la tensión de salida del puente H, se establece el mismo principio de la trayectoria, llegando a una posición final aproximada. Observando el perfil de velocidad de la trayectoria deseada y la trayectoria observada, se ve que el comportamiento es muy similar. En el observador se establecen los parámetros del propio motor, además de los parámetros del péndulo, su masa, su inercia. Se escriben las matrices, la matriz A, la matriz B, la salida, que sería la velocidad, y sus ganancias. La matriz de salida del observador sería la derivada de la posición, la derivada de la velocidad y la derivada de la corriente, teniendo al final su salida. La salida del sistema se puede observar que sigue la trayectoria, teniendo como la trayectoria deseada la línea amarilla, la trayectoria real del sistema, la línea verde, la línea rosa, y la línea cian teniendo el sistema observado, siguiendo un comportamiento muy similar al deseado. Ya para finalizar, podemos concluir que analizando estas prácticas podemos llegar al entendimiento de los controladores aplicados a motores, cómo modelarlos adecuadamente para aplicar el control, considerando las cargas, sus parámetros, además de cómo simular las diversas situaciones en las que se encuentren, y a poder aplicar estos sistemas en distintos equipos.
Considerando todo esto, se puede establecer que las prácticas fueron hechas adecuadamente y ofrecieron unos resultados que se esperaban. Muchas gracias.